El karate para nosotras es una forma de vida, lo llevamos practicando desde que somos muy pequeñas y nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y nos ha enseñado valores como es el respeto, la disciplina, la constancia, ir a los campeonatos, que nosotros nos dedicamos a la competición, ir a uno y perder, ir a otro y perder y poder ganar y bueno, pues controlar esas emociones, el saber que no todo es tan bonito, pues al final en la vida nos ayuda a controlar las cosas, el trabajo, los estudios, es parte de nosotras ya. Pues para nosotros el karate es como nuestra vida porque lo llevamos haciendo desde que éramos muy pequeñas. Sobre todo empezando desde muy pequeños, entrenas todos los días y acaba siendo parte de tu rutina. Muchos de tus amigos y muchos viajes forman parte de tus recuerdos de toda tu vida y al final eso es muy importante y es una parte más. Te abre puertas a conocer a gente que no conocerías si no fuera por este deporte y que al final es algo también que une mucho, o sea, que te une mucho con tus compañeros. Sí, al final el karate es parte de tu rutina, ya venir todos los días a entrenar, te une con tus compañeros, ya venir aquí siempre con ellos y entrenar, pues ya te une. Yo creo que también es algo a lo que dar mucha importancia, algo que nos enseñan, que es el apoyarnos entre nosotros y el cuidar de nuestros compañeros, dar ejemplo a los pequeños y sobre todo estar ahí para los nuestros, pues los momentos malos en las competiciones, cuando salen mal para pues apoyarles y animarles, cuando salen bien para felicitarles y yo creo que eso también es algo muy importante que aprendemos aquí. Pues yo creo que el karate, cuando empiezas a hacerlo más o menos cuando eres más pequeña, pues quizás sí está más igualado de tantos participantes de chicos como de chicas y a medida que vamos creciendo sí que es verdad que el número de participantes de mujeres puede ser que sea en menos cantidad que el de hombres, pero creo que en el karate hoy en día tenemos muchos referentes de mujeres, por ejemplo Sandra Sánchez, que es campeona olímpica, y muchas más mujeres que han conseguido muchos logros en el karate. Están saliendo proyectos que ayudan a las mujeres como el proyecto Iberdrola, que da becas, ayuda, subvención para que las mujeres sigamos practicando el deporte a tan alto nivel y que al final pues tanto las mujeres como los hombres tenemos que pagarnos los viajes, las competiciones y demás y para intentar incrementar ese número o seguir manteniendo ese número de mujeres deportistas. Pero sí que, por ejemplo, yo he notado mucho cambio de la ESO a bachillerato. Mucha gente lo ha dejado y sobre todo chicas, porque la última vez que fuimos a entrenar así en plan de selección asturiana había pues tranquilamente pues el doble de chicos que de chicas. Y a ver, yo no sé los motivos personales que tiene la gente para dejarlo, obviamente no tengo ni idea. Al final supongo que la gente lo acaba dejando porque prioriza los estudios y los priorizan al final porque el karate pues no es un deporte que esté muy visibilizado y tampoco los atletas pues tampoco están muy bien remunerados. Entonces pues eso yo creo que al final los estudios a largo plazo te acaban beneficiando más y entonces la gente pues lo va dejando. Y para todas aquellas niñas o chicas que quieran empezar en este deporte y no se atrevan, queremos animarlas a atreverse porque al final es un deporte que funciona igual tanto para los chicos como para las chicas. Hay el mismo número de categorías, hay las mismas normas, los combates funcionan igual, con las mismas penalizaciones, etc. No tengan miedo porque al fin y al cabo pueden conseguir lo mismo que un hombre cuando te esfuerzas en algo, pues obviamente pueden conseguir lo mismo resultado. Y eso, que se atrevan y que no tengan miedo.